Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa, Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero antes de comenzar dar las gracias a Dios y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos hoy para usted. Nuestro contenido de hoy, tema que lleva por título Nacer de Nuevo. Muy bien. Creo que sería pertinente comenzar este tema con las siguientes interrogantes. ¿Cuán importante es para usted el perdón de Dios? Si usted se ha dado buena vida, ¿considera que el bautismo sea algo necesario? ¿Se ha detenido a pensar en la necesidad de un Salvador? Usted posiblemente fue bautizado cuando era niño o recién nacido, tal vez ni lo recuerde. De hecho, la gran mayoría no lo recuerda. O quizás de adolescente o adulto decidió entregar su corazón a Cristo. ¿Cree que este bautismo es válido y aceptable a los ojos de Dios? Esta es una pregunta de vida o muerte. Su propia salvación depende de esa respuesta. Pues miren, es evidente que millones están engañados. Efectivamente están engañados. Es fundamental reconocer que la gran mayoría de los habitantes del mundo, incluso los muy religiosos, han sido engañados. Pues el apóstol Juan habla de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así lo expresa Apocalipsis 12:9. Pero es muy difícil para la gente reconocer que ha sido engañada. Más que todo esto es un acto de humildad, ¿no? Que ha estado siguiendo doctrinas y prácticas equivocadas. Si comparamos los ejemplos y claras enseñanzas de Jesucristo con lo que se entiende en la actualidad por cristianismo, eso entre comillas, encontraremos una gran diferencia. Como afirma con franqueza un doctor, un escritor de contemporáneo, Rufus Jones, en su libro Las herejías de la iglesia, en la página 15, dice lo siguiente. Abro comillas, si los seguidores de Jesucristo no hubieran puesto como modelo o ejemplo de un nuevo camino, y si realmente hubieran intentado poner su vida y enseñanzas como normas de la iglesia, el cristianismo habría sido algo totalmente diferente de lo que llegó a ser. No habría existido la gran herejía actual, una desviación de sus caminos, de sus enseñanzas, de su mística y de su reino. Cierro comillas. Así es. Acertado comentario. Por no seguir precisamente las normas de Jesús y de los primeros apóstoles, pues la cristiandad se encuentra en un mar de confusiones y divagaciones. Recordemos que el mismo Jesucristo nos advirtió sobre los falsos líderes religiosos cuando dijo, abro comillas, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo capítulo 15, versículo 14. Con franqueza reconozco que yo también era ciego. El que esté libre de esta situación, que lance la primera piedra. Y estaba ciego ante las verdades básicas de la Biblia. Fui bautizado siendo un recién nacido, incapaz de discernir entre mi mano izquierda y la derecha, para empezar por allí. Y por ende incapaz de comprender, por supuesto, la gravedad del pecado y la necesidad de un profundo arrepentimiento para aceptar a Cristo como mi Salvador. Entonces, ¿era yo un verdadero cristiano desde ese entonces hasta que conocí la verdad? Definitivamente que no. Definitivamente que no lo era. Antes bien, pues debemos es creer lo que Jesús enseñó. ¿Y a través de quién? ¿De los falsos impostores que predican y enseñan lo contrario a lo que está escrito? No. A través de las Santas Escrituras. El principal mensaje que Jesucristo vino a predicar fue el venidero reino de Dios. Lo podemos leer en el Evangelio según Marcos, donde dijo, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos capítulo 1 al 14 al 15. Para recibir el Espíritu Santo y ser verdaderos discípulos de Cristo es necesario
arrepentirse de los pecados y creer en su evangelio. Eso inicialmente. Si aceptamos el mensaje del evangelio sobre el reino de Dios, entonces seguidamente debemos poner nuestra buena voluntad para obedecer la ley de ese reino, que son los 10 mandamientos. Y eso da evidencia a la Escritura. Sí, allá en el libro de Mateo hay una evidencia bien sustancial, de paso. Cuando un joven le preguntó a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué bien haré para tener la vida eterna?, le preguntó al Señor. Registrado en Mateo 19:16. Bueno, Jesús le respondió: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Él les preguntó cuáles. Y Jesús le dijo: pues no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en los versículos del 17 al 19. Ahora, en su respuesta Jesús hizo una clarísima referencia a que se estaba, valga la redundancia, dando la referencia de los 10 mandamientos como camino de vida para quienes desean alcanzar el reino de Dios. Estaba hablando de otra cosa, estaba hablando del decálogo, ¿no? Posteriormente, ya como nuestro único sumo sacerdote, único, porque no hay otro, y cabeza viviente de la iglesia, pues Jesucristo inspiró al apóstol Santiago en su epístola, en el capítulo 2, para que explicara que el cristiano debe guardar todos los puntos de esa ley, de ese decálogo. En realidad debemos vivir como quienes serán juzgados por esos 10 mandamientos, ya que esta es la ley que establece las normas de conductas de un verdadero cristiano, y por ella seremos juzgados, así lo expresa esta epístola. El apóstol Juan, el discípulo amado, hizo una severa advertencia a quien menospreciara las claras enseñanzas bíblicas de obedecer ese decálogo, esos 10 mandamientos. Y él dijo que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. Muchos que se declaran cristianos y aún famosos predicadores, entre comillas, podrán saber mucho acerca de Dios, pero no conocen realmente a Dios, y no lo conocerán si no se entregan por completo y dejan que Jesucristo viva su vida obediente en ellos mediante el Espíritu Santo, como un niño. Así podrían sentir, por supuesto, cómo se vive con el carácter de Dios y verdaderamente llegarían a conocerlo. Ahora, ¿qué hará usted que escuche este programa en este momento? Si Dios lo está llamando y usted desea llegar a ser un verdadero cristiano, ¿qué hará? Bueno, podemos ver una respuesta categórica que la dio el apóstol Pedro en el primer día de Pentecostés del Nuevo Testamento. Por supuesto, cuando muchos judíos conscientes de sus pecados preguntaron, abro comillas: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así lo dice, lo expresa Hechos de los Apóstoles capítulo 2 del 37 al 39. Ahora, piense detenidamente en esta instrucción básica de la palabra de Dios. Debemos ser bautizados. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Evidentemente es arrepentirnos primeramente de esos pecados, ¿no creen ustedes? Ahora bien, ¿sabe usted qué es pecado? Porque la gente habla de pecado, pero pareciera que no supiera que es un pecado. ¿O qué es el pecado? Pues la definición más clara y directa que nos da la Sagrada Escritura se encuentra en Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice que pecado es infracción de la ley. La Biblia de Jerusalén dice que es quebrantamiento de la ley. De manera que debemos arrepentirnos ¿de qué? De quebrantar la ley espiritual, es decir, los 10 mandamientos. También debemos estar plenamente conscientes de que Jesucristo vino a magnificar la ley y engrandecerla. Entonces nos arrepentimos, pero seguimos entonces pecando. ¿Cómo es eso? Eso no se entiende. Cristo dijo que venía a magnificar la ley y engrandecerla, Isaías 42:21. Recordemos que en el Sermón del Monte Jesucristo fue muy claro al decir que el 6º mandamiento no solo prohíbe matar,
sino abrigar en el corazón odio o amargura, porque son actitudes equivalentes al homicidio. Y eso lo registra Mateo capítulo 5, del 21 al 22. Entonces Jesucristo, lejos de menospreciar o abolir la ley de Dios, hizo más bien que los 10 mandamientos fueran aún más estrictos. De manera que la única forma como lograremos vivir cada día con más apego a la ley de Dios es obedeciéndola. Así de sencillo, apreciado. Si Dios lo ha guiado a usted a un arrepentimiento genuino, pues ha llegado el momento de su bautismo. Pregúntese, con la ayuda de Dios, por supuesto, si usted realmente está dispuesto a poner a Dios antes que a su familia, sus amigos, su trabajo, su dinero o posición social, o si su corazón será como el de aquellos fariseos en tiempos de Jesús que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, como lo expresa Juan 12:43. Basados en la fe y el arrepentimiento, el bautismo es una señal exterior de la formalización de un pacto. Además, representa un nuevo comienzo, en el cual el viejo hombre es simbólicamente enterrado con todos los pecados pasados y aparece una nueva criatura. Las aguas del bautismo también simbolizan nuestro lavamiento interno por medio del Espíritu Santo. El sacrificio de Jesucristo pagó la pena por nuestros pecados y ahora aparecerá, o nosotros pues apareceremos ante los ojos de Dios completamente limpios. Es allí donde comienza entonces el proceso de una verdadera conversión. Sí, y esto es un pacto con el Creador. La palabra de Dios es absolutamente clara en que el bautismo cristiano es un asunto de adultos y que la decisión al respecto debe hacerse luego de una profunda reflexión y de un sincero arrepentimiento. Recordemos que el bautismo simboliza la muerte y sepultura de nuestro viejo ser pecador y egocéntrico, y que al decidirnos estamos haciendo un pacto con nuestro Creador mediante el cual aceptamos la sangre derramada de Cristo como pago por nuestros pecados y además le reconocemos como nuestro Señor, Salvador y Maestro, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro Rey venidero, a quien desde ahora vamos a rendir obediencia, aceptando todos sus términos, que son su voluntad, no la del hombre, la del obispo, la del sacerdote o ministro fraudulento, que tuerce las escrituras para su propia perdición. No, es la de Cristo, a través de su Biblia, sus mandamientos, tal cual están expresados allí, sin ponerle ni quitarle una coma, ¿ok? Porque así está escrito. Ahora, existe mucha confusión actualmente acerca de ese bautismo en, cualquier cantidad de denominaciones cristianas. Algunas practican el bautismo infantil o de infantes, mientras que otras practican el bautismo de los creyentes. Algunas bautizan por inmersión, que es sumergir la persona bajo el agua, o el aspirante, mientras que otras lo hacen por aspersión, es decir, un pequeño rociamiento de agua en la cabeza. Algunos enseñan que el bautismo quita la mancha del pecado original, mientras que otras consideran que el bautismo es fundamentalmente una confesión pública de fe y de compromiso personal con el Salvador, con nuestro Salvador, con Cristo. Pues la confusión no puede ser atribuida en absoluto a la falta de claridad bíblica sobre este asunto en relación al bautismo. La Biblia es perfectamente clara con respecto al significado, al modo y resultado del bautismo. El problema es la acumulación de tradiciones eclesiásticas que gradualmente han oscurecido el significado y la función del bautismo a través de los siglos. Por supuesto, de una mente corrupta que tuerce las escrituras. Ahora, Juan el Bautismo no bautizaba a niños. Vaya a la escritura y verifíquelo. Juan el Bautismo bautizaba a adultos arrepentidos, no a niños. El suyo era un bautismo de arrepentimiento por medio de agua, para preparar el camino para la venida del Mesías. Era impartido a los que se acercaban con un corazón arrepentido en busca del perdón de sus pecados. Era un bautismo de creyentes, pues no bautizaba a niños.
Entonces dice la escritura en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 4: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí lo tienen. Jesús fue bautizado de adulto, no como niño. El bautismo de Jesús sirve como modelo a seguir por los cristianos. Él no fue bautizado como infante, sino como adulto. ¿Para qué? Para cumplir lo que es justo, como lo expresa Mateo 3:15. Puesto que Cristo, pues el intachable, fue bautizado como adulto para cumplir con lo que es justo, nosotros que somos pecadores, más aún, debemos seguir su ejemplo bautizándonos a una edad, bautizándonos a una edad en que podamos tomar una decisión inteligente de aceptarlo como nuestro Salvador personal. Porque eso tiene que venir de un interés, de algo personal, de que usted lo anhele. Ok. La Biblia dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Y al final de su ministerio, nuestro Señor les ordenó a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 al 20. Ahí lo tienen. Enseñándoles las cosas todas. No un poquito aquí, no un poquito. No dice enseñando todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿cómo es que entonces ahora nos enseñan esas cosas? En esta declaración Cristo menciona 3 etapas sucesivas. Sí, 3 etapas sucesivas, pero al hombre le gusta pervertir las cosas de Dios por la mente corrupta. Eso es lo que pasa, ¿no? Una mente desacertada totalmente de hacer caso a lo que dice Dios, hacer lo que le da la gana. Pero aquí la Biblia es clara. Aquí hay 3 entonces declaraciones de nuestro Señor. Son 3 etapas. Una, hacer discípulo a todas las naciones. Aquí no se queda nadie en fuera. O sea que un mensaje tiene que ser un mensaje entonces global. ¿Ok? Segundo, bautizar a los que llegan a ser discípulos. Ahí lo tienen. Y número 3, pues enseñar a los que se bautizan a obedecer y conocer todo lo que Dios ha ordenado. ¿Qué ha ordenado el Señor? Sus mandamientos. ¿O qué otra cosa ordenó? Díganme ustedes, a celebrar Semana Santa. Él mandó a celebrar Carnaval. Mandó a celebrar entonces el cumpleaños de Jesús el 25 de diciembre, que ese no es ningún cumpleaños de Jesucristo, ese es el cumpleaños de Mitra. ¿Eso fue lo que enseñó el Señor? No, el Señor mandó a que guardáramos sus mandamientos, los enseñó, fue a engrandecerlos. Más bien, dijo que ni una jota ni una tilde pasarían de esa ley hasta que todo se haya cumplido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero se encargó el hombre ahora de tratar de esas palabras pasarlas por debajo de la mesa y hacer lo que ellos les da la gana, o lo que les compete a ellos hacer, porque están fuera de norma. Eso es lastimoso. El problema no es eso, que se fueran a perder esos líderes. El problema es que está usted, que es el problema, está usted entonces siendo incauto o incauta de esa situación, cayendo en esa situación, y Dios no, al final usted se va a dar cuenta quién es Dios, ¿sabe? Miren, notemos que el bautismo es impartido a los que se convierten en discípulos, y a los que se bautizan hay que enseñarles a guardar los mandamientos de Dios. Ya lo hemos dicho, ambas condiciones están más allá del poder de cualquier niño para cumplirlas. El mismo significado de la palabra bautismo descarta el fraude del bautismo infantil. Así es, la palabra española bautizar viene del verbo griego baptizo, que significa meter en agua o bajo ella. Cuando se aplica al bautismo por medio de agua, implica la inmersión o sumersión de una persona debajo del agua. Eso está más claro que la misma agua. Puesto que el significado mismo del verbo bautizar presupone la inmersión del creyente debajo del agua, pues entonces los niños difícilmente
puedan ser bautizados por inmersión sin exponer su vida en peligro. Y aunque no representara peligro, la Santa Escritura dice que este procedimiento debe ser aplicado a los que reconocen su falta, se arrepienten y piden ese bautismo, no es a ningún niño. El bautismo en tiempo de Jesús siempre fue practicado por inmersión. La Biblia es clara cuando dice que Juan bautizó a Jesús en el Jordán por inmersión. Dijo, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo capítulo 3, versículo 16. El bautismo por inmersión, además, era la práctica habitual de la Iglesia Apostólica. Se nos dice que cuando Felipe el Evangelista bautizó al eunuco el etíope, descendieron ambos del agua, y luego dice que subieron del agua. Ese relato está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 38 al 39. Todos estos ejemplos bíblicos nos demuestran que el bautismo de niños es un fraude y que Dios no lo estableció en su santa palabra. Una vez más, pues, el mundo debe darse cuenta y debe revisar su condición espiritual ante Dios en lo que practica y ha creído. Sin la Biblia, la humanidad es una brújula loca que no sabe a dónde va. El bautismo es válido solo cuando representa un sincero llamado a Dios por un cambio de corazón y mente. Dado que los niños son demasiado pequeños para apelar a Dios por un cambio de corazón y confesar su creencia en Jesucristo, pues su bautismo por aspersión es un rito sin sentido que carece de sustento bíblico, es decir, un fraude. La verdad es que esto de bautismo infantil no tiene otra explicación cuando sabemos que viene de la Iglesia Católica. Lastimosamente tengo que decirlo, pero es así. Todo eso es un vil chantaje, pues con ello lo que esta institución pretende es atar a la persona desde niño y a sus familiares, por supuesto, antes de que tenga uso de razón. Porque una persona cuando es adulta es más difícil de manipularlo y engañarlo. La familia queda unida o atada a la institución por un sentimiento de compromiso, de compasión y de piedad. Pero esto llega hasta que la persona descubre el engaño. Y eso solo puede lograrse a través de la luz que emana las Sagradas Escrituras o la Palabra de Dios. Por lo tanto, una vez que la persona ha descubierto la mentira, debe hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer si he sido bautizado en forma incorrecta? Esa es la pregunta emblemática y es la que usted debe hacerse, apreciado. Si está, por supuesto, bautizado incorrectamente, ¿no? Debe buscar a ser bautizado, por ende, de acuerdo a la enseñanza bíblica, pues, ¿cree usted que un sacerdote, un pastor o ministro del Evangelio, de cualquier tendencia cristiana que sea católica, evangélica, protestante, como sea, que no considere vigente la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos, puede tener la autoridad de parte del Señor, del que dio esos mandamientos, para bautizar? Pues mire, déjeme decirle que eso es una mentira que echa por tierra, pues el sacrificio que hizo Cristo al venir a esta tierra a morir por la humanidad. Le hago otra pregunta. ¿Usted cree que uno de estos dirigentes en esta condición de colocarse al margen de la ley de Dios puede invocar el nombre del Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu, como está expresado en la Biblia, apelando que por la autoridad que le es otorgada puede acceder a bautizarlo a usted o a nadie? Pues déjeme decirle que eso también es negativo y le voy a decir por qué. Miren, la Biblia dice lo siguiente, y Jesús dio una orden, ¿saben? Dijo, por tanto, vayan y enseñen a todas las naciones, ya lo hemos dicho, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden. Pero aquí está otra orden, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19, 20. Es decir, que el bautismo es un requisito y obedecer los mandamientos es otro requisito más que va engranado con esa orden. Por ello, Pablo en la epístola a los Efesios lo recalca dando fe de ello y de igual manera nos dice que es un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Efesios 4, 5, 6. Esto quiere decir que Dios aprueba solo un bautismo, ¿no es así? Entonces, si Dios solo aprueba un solo bautismo,
y nos dejó bien claro a través de su ejemplo y sus enseñanzas cómo debía ser ese bautismo. Ya hemos visto que es por inmersión y cuando usted tiene uso de razón, esto quiere decir que cualquiera no puede ejercer este bautismo, y eso obedece a una sencilla razón. Vayamos a la palabra de Dios. Miren, ya lo hemos dicho en la introducción de nuestro tema. La Biblia es clara cuando expresa contundentemente lo siguiente: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan, capítulo 3 al 4, versículo del 3 al 4. Y para nadie es un secreto, porque está registrado en la Biblia, de que Dios no está contento con los sacerdotes y dirigentes que violan su ley. Pregunto nuevamente, ¿cree usted que estos dirigentes cuentan con la aprobación y tienen las credenciales del cielo para impartir el bautismo genuino del que habló Jesús? Miren, no lo creo. ¿Qué dice la Biblia? Sus sacerdotes quebrantaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis sábados o días de reposo escondieron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Eso lo dice Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Aquí se deja bien en claro el Señor a través de su palabra que todo aquel que viola sus mandamientos no lo ha profanado y ha contaminado su santuario. Por ello, deja registrado que Él no escucha a nadie que esté al margen de su verdad, y se los vuelvo a comprobar. Vayamos al libro de Juan capítulo 9, versículo 31. ¿Qué dice? Y sabemos que Dios, fíjese que es categórico, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Qué son los pecadores? Los transgresores de la ley. Pero si alguno es temeroso de Dios, es decir, guarda su voluntad, como dice aquí, y hace su voluntad, que es guardar los mandamientos, bueno, a este oye. ¿Se fijan? Entonces, si usted no lo hace, entonces no lo está oyendo. Entonces usted está haciendo un bautismo que no es legal. Y también dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ahí tiene Proverbios 28:9. Y el Señor lo declara en maldición. En Gálatas 1:9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea maldito. Y a través del salmista, Dios es más severo con los transgresores de su ley. Registra la Biblia lo siguiente: abro comillas, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Salmo 119:22. Esas son palabras del Señor, esto no es mío. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿la humanidad debe saber cuál es el significado real del bautismo y su importancia? Claro que sí. Pues la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí lo tienen. Marcos 16:16. Ahora, ¿puede haber otro recordatorio más adecuado y más significativo que el bautismo? Miren, cuando la persona ingresa en el agua y contiene el aliento, está simbolizando la muerte al pecado. Cuando se le sumerge bajo el agua, se simboliza el entierro de la vida pasada. Y cuando sale del agua, representa la resurrección a una nueva vida. Con ese ritual, los seguidores de Jesús comparten y conmemoran la muerte, la sepultura y la resurrección de su Señor. Es un recordatorio perfecto en todos sus detalles. Entonces, ¿cómo es posible que los hombres, por un lado, hayan tratado de modificarlo, bautizando niños y por rociamiento, y por el otro, pretender creer que menoscabando los mandamientos de Dios tienen la autoridad de la majestad de los cielos para implementar este bautismo? Cristo hizo del bautismo la entrada en su reino espiritual, hizo de él una condición positiva a la cual deben amoldarse todos los que quieran ser reconocidos a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que participan de la ceremonia bautismal declaran públicamente de ese modo que han renunciado al mundo y se han convertido en miembros de la familia real, es decir, hijos del Rey Celestial. Cristo ordena a los que participan de este rito que recuerden que están revestidos por un pacto solemne a vivir para el Señor. Deben usar para Él todas las facultades que se les ha confiado, sin perder jamás la idea de que llevan la señal de Dios de obediencia a su santa ley. Cuando a través del sábado como día de reposo reconocemos que el Señor es nuestro creador y por ende somos súbditos del reino de Cristo y por supuesto participantes de su naturaleza divina. Miren, queda poco tiempo y su decisión a ser bautizado no debe postergarse un minuto más,
pues en los actuales momentos se está librando un juicio en el santuario celestial para todos aquellos que han abrazado ese pacto del Señor y han sido bautizados como Dios lo manda. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Cristo? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo, aún está a tiempo. Haga los preparativos pues para que sea realmente bautizado y nazca de nuevo, para que no quede usted excluido de la salvación. Busque a la iglesia que desde siempre ha salvaguardado los principios elementales de la voluntad de Dios y ha respetado su santa ley, y baje las aguas para que selle su pacto con el Señor y estar preparados para que pueda encontrarse con el Señor cuando regrese por segunda vez a buscar a su pueblo con gloria y majestad. Y con ello asegure usted su boleto en el arca que Dios está preparando en estos momentos para que pueda usted partir con él a las moradas eternas. Así que me despido de ustedes y será hasta la próxima, Dios mediante, cuando estaré llevando a cabo otro programa de Perspectiva Bíblica Mundial. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga poderosamente.